Adán Augusto López Hernández, el hombre que se presentaba como el hermano de Andrés Manuel López Obrador, ya no es el coordinador de los senadores morenistas. Y lo primero que podríamos decir es que con esta salida cae una de las tuercas fundamentales de la componenda sucesoria dentro del bloque gobernante. Y recordamos todos muy bien que el presidente López Obrador impuso un acuerdo a las corcholatas que estaban participando en el proceso por obtener la candidatura presidencial. Y ahí lo que se planteó muy explícitamente fue que había que preservar la unidad. Todo el proceso interno en el partido oficial lo recordamos como un gran teatro de simulaciones. Los aspirantes no se podían llamar precandidatos, no podían debatir entre ellos. Desde luego que no había ningún permiso para cuestionarse, para atacarse. Pero sobre todo lo que se planteó desde el principio es que al final tendrían que darse un abrazo. Y para sellar ese compromiso, quienes participaban en el proceso estaban comprando un seguro. Si no tenían la candidatura presidencial, pues tendrían un muy buen premio de consolación. Habría que decir que este libreto, que escribió López Obrador funcionó a pesar de que Marcelo Ebrard, se hubiera apartado durante unos días de ese guión, pero finalmente todos regresaron al redil, Ebrard con una plaza en el gabinete y los otros con responsabilidades muy importantes en el Congreso. Ahora, López Hernández habrá dejado la coordinación de los morenistas en el Senado, pero sigue muy bien protegido, y yo creo que esa es la señal fundamental de este cambio. Mantiene su asiento en el Senado y él mismo anuncia, que va a recorrer el país, asumiendo una representación de su partido, para, pues, preparar el terreno para la elección intermedia. Ahora, esta lógica de la unidad que era el fundamento del pacto sucesorio, creo que hoy tiene un cemento reforzado, porque no se ve solamente como un requisito electoral, sino como una exigencia de gobernabilidad. Para gobernar necesito que todo mi partido esté cohesionado, piensa la presidenta Claudia Sheinbaum. La izquierda nos dice pierde cuando se divide y esa es la lección que ella extrae de los procesos políticos en América Latina. Por eso la unidad es el propósito que debe cumplirse pase lo que pase. Y no hay que darle muchas vueltas a lo que significa esta lógica que coloca la cohesión como el valor más importante de todos, el valor ante el que deben sacrificarse todos los demás propósitos políticos. Y en eso López Hernández es el símbolo perfecto, porque la impunidad es el precio que la presidenta está dispuesta a pagar a cambio de gobernabilidad. No vemos nosotros que la caída, entre comillas, de López Hernández implique la asunción de responsabilidades políticas o de responsabilidades legales. Eh, la presidenta festeja que no hay ninguna investigación en curso. Su Secretaría Anticorrupción no ha hecho ninguna observación, por ejemplo, a las inconsistencias en sus declaraciones. La fiscalía no lo ha siquiera citado para recibir su testimonio sobre la relación entre su secretario de seguridad y el grupo de la Barredora en Tabasco. Y esto nos lleva a una conclusión muy, muy clara. Morena actúa como un gran pacto de complicidades y dentro de ese pacto, la presidenta ya no es testigo de un acuerdo que le fue impuesto, sino que es la decidida renovadora de ese acuerdo de impunidad.